Bueno, pues de todo esto hablamos con nuestro gran amigo y sobre todo gran especialista, que es el presidente, ahora ya es presidente, de Educación del sindicato CESIF, Comunidad Valenciana. Don José Seco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, y viendo las noticias que, francamente, desde el punto de vista de la pandemia son preocupantes. Bueno, la educación, varios frentes, muy rápido. Lo acabo de comentar ayer, como digo, el PP en este caso emitía un duro comunicado sobre, concretamente, el diputado alicantino Pablo Ruz, después de la sesión de control al gobierno en el Senado, en relación con ese intento de la ministra de Educación, de Isabel Celaá, de aprobar esa LOMLOE. La inoportunidad del momento yo creo que resalta a la vista, pero por otro lado, ¿qué podría significar y suponer? Para hacer una primera introducción de esto, luego ya entramos en materia de pandemia. Primeramente, lo que va a suponer va a ser implantar una nueva ley sin un consenso amplio, con lo cual estamos polarizando la política en la educación, cosa que nunca se debe hacer. Y aquí da igual que sea un color político que otro. Automáticamente sea criticado por todos los partidos políticos, independientemente cuando han estado en la oposición y luego lo han olvidado cuando han estado en el gobierno, el hecho de que las leyes educativas no sean consensuadas. Por lo tanto, entendemos que partir de ese error es partir de una ley que va a generar mucha controversia. ¿Necesita la educación una actualización, unas mejoras? Por supuesto, pero creemos que desde nuestro sindicato esas mejoras deben de tenerse en cuenta siempre en base a un diálogo previo, por ejemplo, con los sindicatos, como sería nuestro caso, y con los profesionales que nos movemos en este mundo, además de escuchar también a los padres y a las madres, incluso también a los alumnos, porque al final son los que reciben esta educación. Esto nos ha producido y creemos que vamos a caer otra vez en el error de hacer por parte de un partido político o por parte de un gobierno una ley que otra parte importante, en este caso de grupos políticos, no están de acuerdo. Y estaremos un poco en el riesgo que cuando haya un cambio de partido en el gobierno se produzca otra modificación. La conclusión es que al final sale perdiendo la competitividad de nuestros alumnos, porque la educación está al arbitrio de esos cambios, cuando eso no debería de ser. Y tanto la educación como otros temas fundamentales, temas sociales, etcétera, deberían de estar fuera de ese debate político, dado que son estratégicos para la competitividad. Bueno, llevamos camino de 2 meses, casi ya del inicio de curso, todavía no llega, pero bueno, en un par de semanas habremos alcanzado esa cota. La verdad es que yo creo que hay un resultado bastante positivo, José, al menos en el ámbito del transcurso de las clases, especialmente diría que en primaria, sobre todo los más pequeños, que nos están dando un enorme ejemplo a todos de comportamiento y de rigor, ¿no?, a la hora de hacer las cosas. ¿Quién lo iba a decir? Entonces, a partir de aquí, claro, aún así vamos viendo, y porque tú nos hagas un poco un mapa de la situación, repito, luego seguimos insistiendo en el tema de la LOMLOE, si es que finalmente se lleva a cabo y se produce, o sea, y se aprueba, ¿cómo se está desarrollando el curso? ¿Estamos teniendo carencia de profesorado? Que yo entiendo que sí. Estamos encontrándonos con confinamientos de aulas y no tanto a lo mejor de centros educativos en su integridad, aunque también. Ahora encima de la mesa, como hemos comentado, la Generalitat Valenciana pone encima ya del tablero político y social el tema del posible toque de queda, aunque en principio no va a afectar, como decíamos, por horario. Todo esto, ¿cómo está evolucionando, cómo está evolucionando? Y luego ya te pregunto por lo más problemático, que obviamente son especialmente las universidades. A las pruebas me remito con todo lo que vimos hace un par de semanas. A ver. Bueno, calificación que le podíamos dar, entrando en el mundo educativo, al inicio de curso. Razonable para la situación. Y es razonable porque el porcentaje, ayer la Consellería de Educación nos proporcionaba los datos, prácticamente el 99% de las aulas están funcionando de forma correcta y el número de confinamientos o de positivos está siendo relativamente pequeño respecto a la cantidad de alumnado que tenemos. ¿Qué porcentaje te atreverías tú a decir más o menos? Es decir, que pueden estar funcionando nuestros centros educativos a lo mejor en torno, ¿qué te diría yo? Pues a lo mejor a un 80, un 90%. Más o menos, por lo que vemos. Sí, en estadística los centros están trabajando prácticamente al 100%. Pues mejor todavía.
Sí que es cierto que lo que se está produciendo es el confinamiento en algunos casos de algunas aulas o el confinamiento de algunos alumnos, por ejemplo en secundaria, cuando hay ese temor o se confirma, por ejemplo, algún positivo. Por tanto, en este sentido está bien. Como tanto le gusta decir a la Administración, y aquí en alguna ocasión lo hemos oído, lo de la foto fija. Efectivamente, es una foto fija. Claro. Y es una foto fija porque venimos de una situación donde los trabajadores públicos de la educación, los docentes, toda el personal de limpieza, todos los bedeles que se encuentran en los centros educativos, que muchas veces más que trabajadores pues acompañan a los pequeños dentro y ya son parte incluso de la familia, bueno, pues han hecho un gran esfuerzo y a pesar de la administración, como me gusta decir, pues se han tomado unas medidas de seguridad importantes. Dicho esto, ¿se puede hacer mejor? Sí. ¿Se debe hacer mejor? Por supuesto. ¿Cuándo llegamos tarde? ¿Por qué llegamos tarde? Bueno, hoy lo estabas comentando y es una noticia que ha salido en los medios de comunicación. Hoy hemos tenido un número de positivos muy elevado. Muy elevado y además récord. Por tanto, la reflexión es muy sencilla. Si eso ocurre en la calle, ¿por qué no se va a trasladar en un momento determinado de esos casos y de las familias a los centros educativos? A ver, permíteme varias cuestiones. En primer lugar, tú has dicho que están funcionando, especialmente, si he entendido bien, los centros de primaria al 100%, prácticamente. Bueno, esto es una muy buena noticia. Luego te querría preguntar, a nivel de sintomatologías, es verdad que ahora en breve empezará a entrar el frío y, claro, los procesos se van a complicar y, sobre todo, se van a mezclar. Es decir, constipados, gripes, que, por cierto, constipados derivan de la misma familia de coronavirus que el COVID, que también son coronavirus. Y a partir de aquí, como digo, ¿estáis encontrando más casos de positivos entre el personal docente o entre los niños? Esa sería una pregunta. La segunda cuestión, como tú bien sabes, que lo has vivido aquí, lo vivimos en este convulso inicio de curso, la aplicación y realización de pruebas PCR. ¿Se están haciendo? ¿No se están haciendo? Los test rápidos ahora de antígenos pueden ser también una solución muy efectiva, porque por precio se supone que vamos a tener todos mayor accesibilidad, ¿no?, a todos los niveles, y creo que es un gran paso, que sí, como tú bien dices, y como dice siempre el Consell, es una foto fija, ya sabemos que es una foto fija, pero bueno, nos ayuda, ¿no? ¿Cuál es un poco esta radiografía? Claro, la radiografía o foto fija. O foto fija. Lo que necesitamos es saber dónde estamos y cómo estamos. Pero evidentemente, al final, los fotogramas que conforman una película nos dan esa historia que está ocurriendo. Y no se nos puede olvidar de dónde vinimos y hacia dónde parece que vamos en este sentido. Y evidentemente no queremos tener estos datos en los centros educativos. Decía, por lo que comentabas tú, de medidas. Claro, nosotros desde el principio hemos pedido la enfermera en los centros educativos, ahora más que nunca, por claro, el motivo de ¿Y están o no están? O eso tú recordarás aquí, que nos lo anunciaba Miquel Soler, el propio secretario autonómico de Educación, que insistía en una figura, digamos, como de coordinadores, es decir, aquellas personas que pudieran servir de enlace entre las aulas y los centros hospitalarios. ¿Esto existe actualmente? Los coordinadores COVID existen. ¿En quién recae esta coordinación? En un docente. ¿Un docente tiene que tener obligatoriamente por formación médica? No. ¿Es la mejor figura para erradicar o facilitar en un momento determinado la minimización del COVID en los centros educativos? No es la mejor. La mejor que nosotros planteamos como sindicato, evidentemente, es enfermeros. Luego, respecto a las pruebas que comentabas, sí, pues no se están haciendo en la medida que nosotros pedimos. ¿Qué pide CESIF? Nosotros, por ejemplo, pedimos que en secundaria, cuando sale un positivo, en lugar de aplicar el protocolo que tenemos, le hemos pedido ya a la Consellería de Educación, y además ha salido por mayoría, que nos han votado también a favor otros sindicatos, por lo tanto, la Consellería nunca podrá decir que el colectivo docente está dividido. Mayoritariamente a este planteamiento del sindicato CESIF han votado a favor. Por lo tanto, no hay discrepancias en este sentido, y de no hacerse, no lo hará la Consellería, ellos sabrán por qué
motivos. Nuestro trabajo es seguir exigiéndolo. Vale, Porque, es decir, perdona, en este punto estamos igual que hace 2 meses. efectivamente. Es decir, no se están haciendo pruebas PCR más allá de cuando se demuestre una sintomatología, que es lo que viene anunciando tradicionalmente el Consejo. La segunda cuestión sería, y dándolo con esto, los test de antígenos pueden ser una solución en primer lugar, aunque sean una foto fija. Y en segunda cuestión, como apuntamos, ¿vais a tener capacidad los centros educativos de poder acceder a este tipo de test que nos pueden ayudar sustancialmente? Bueno, la Consellería anunciaba la compra de 500.000 unidades. En primer lugar, los centros educativos no van a tener la autonomía como para acceder a estas pruebas, porque todo el protocolo diseñado por la Consellería de Educación y que además de muchas de las propuestas que muchos sindicatos han hecho caso omiso, ha sido que se gestiona a través de salud pública, que en un momento determinado puede ser razonable. Lo que no es razonable es que solamente se le hagan las pruebas a aquellos que presentan síntomas y no se le haga al conjunto de la clase cuando hablamos en secundaria y estamos hablando de grupos de 15, 20, 25 alumnos y los docentes que han impartido clase en esas clases. Claro, este es el quid de la cuestión, efectivamente, ¿no? Porque entonces, ¿cómo detectamos a los asintomáticos? Seguimos con la misma problemática. A día de hoy, si no se toman las medidas que, por ejemplo, CESIF hemos planteado, no podemos detectar los asintomáticos, con lo cual lo que le hemos trasladado a la Consellería de Educación es van a ser vectores de transmisión, vamos a acrecentar el problema y necesitamos esa famosa foto fija que usted dice para saber dónde estamos y evitar que esto se nos vaya de las manos. Lo estamos avisando desde el inicio de curso. Sí. Los datos en la calle y en otros entornos que no son los educativos, evidentemente dan mala perspectiva de números y no queremos que los centros educativos al final sean el reflejo de esta dejación de medidas predictivas como nuestro sindicato está pidiendo. A partir de aquí, José, como te decía anteriormente, está también el asunto de qué se están detectando más positivos en la comunidad de alumnos o en la comunidad de docentes. Es decir, qué porcentaje más o menos tenemos. Yo siempre, cuando os hablo de porcentajes, todo el mundo me pone siempre cara de terror. Obviamente lo que os pido siempre es una aproximación, más o menos para tener una idea. Y en comparación también, por qué no decirlo, con otros centros educativos de otros puntos, de otras regiones o de otras autonomías de España. En ese sentido, ¿cuál es nuestra foto fija, ya que estamos hablando de ello? Bien, la afección que tenemos en profesorado y alumnado va bastante parejo. Es cierto que el número de alumnos es muy elevado por comunidad educativa, evidentemente, y el de profesores también. Para que nos hagamos una idea, tenemos unos 30.000 profesores solamente en la provincia de Valencia, sí, en lo que es la gestión pública. Uh-huh. Y en este caso, el porcentaje de incidencia de la COVID, más o menos en porcentaje, está muy parecido al del alumnado. Y un poco viene en la línea de lo que tú decías, es la gran responsabilidad de los alumnos que tenemos en educación obligatoria y también en guarderías, etcétera, de los padres y también de los docentes, que creo que se están tomando muchas más medidas y que ciertas acciones de riesgo, como pueden ser esas fiestas que por desgracia estamos viendo en los medios de comunicación, evidentemente en este sector la responsabilidad está por encima de ese tema. Por lo tanto, la incidencia en este sentido es baja. Pero aproximadamente, que puede ser de un 20%, de un 10% de la plantilla de profesores, de alumnado, pues más o menos. Esto es otro tema importante, porque es que los datos no los podemos tener porque la Consellería no ha hecho sus deberes. Bueno, bien. ¿Por qué digo esto? Para que nos entiendan los oyentes. Ya. Tú sabes que siempre, yo insisto en la cuestión, siempre hablamos de aproximaciones, sí, de cálculos por encima, porque como bien apuntas, la Consellería no suele recopilarlos. Y entiendo también, por otra parte, que es difícil estar en el día a día, porque es algo que varía permanentemente, ¿no? Pero bueno, al menos tener una idea, una aproximación. Fíjate, nosotros le pedimos a la Consellería que hiciera un permiso COVID o un código específico de COVID para poder hacer ese seguimiento y tener la información de forma transparente. La Consellería de Educación en este sentido a día de hoy no ha hecho absolutamente nada. Por lo que comentábamos en alguna otra ocasión de un docente que tenga que quedarse en su casa a cuidar al niño porque le tienen que hacer la prueba PCR. Ese es un ejemplo. A día de hoy no hay una solución técnica para que ese docente se pueda quedar con su hijo y entramos en discusiones con la administración. Dicho eso, ¿sabemos cuántos afectados de docentes hay por COVID? No. ¿Hay un código específico de tal forma que la administración nos pueda dar el número exacto? No.
Por tanto, entendemos que ahí no hay transparencia. Pues... Para que nos hagamos una idea, en porcentaje tenemos unos 30.000 docentes, como decíamos, en la provincia de Valencia, por poner un ejemplo, y bajas tenemos 1.700, aproximadamente. Pero de esas 1.700 no sabemos qué porcentaje tenemos por la pandemia. Bueno, efectivamente, por tanto, es un porcentaje muy bajo, por fortuna. Todo se ha dicho de paso. Luego, claro, como tú dices, va a depender de la incidencia en según qué escala también y dependiendo mucho de las patologías. Por todo el mundo que sea, o todos los que estén incluidos en ese porcentaje de bajas que tú apuntas, no tienen por qué ser personas que padezcan el COVID, ni mucho menos. Hay muchas otras cuestiones. Don José Vicente Tello, abogado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo va Pues eso? muy bien, estupendamente. No paras de trabajar, ¿eh? Sí, trabajar. Baja el ritmo. Oye, mira, hilando un poco, que no te iba a preguntar por esto, pero sobre lo que estoy comentando aquí con José Seco, en el ámbito de la Consellería de Educación, te la voy a trasladar al ámbito de la Consellería de Justicia. ¿Está haciendo Gabriela Bravo sus deberes? ¿O se está facilitando la labor a abogados, magistrados, etcétera? No. El tema de los juicios, ¿cómo va? ¿O seguimos atascados? Muy mal. Muy mal. Si recordáis, sí. Cuando hablamos al principio de todo esto, que se estaba hablando de sistemas telemáticos, pues está funcionando a un bajo porcentaje. Se están retrasando. Luego todos los juicios que se tienen fuera de la Comunidad Valenciana, en ciudades importantes como Madrid, están sufriendo retrasos por el tema. Está funcionando muy mal. Mucho peor de lo que pensábamos. Ya, es decir, ¿qué calculas tú ahora mismo? ¿Que la justicia está funcionando a qué? Por lo que apunta, ¿está funcionando al pues 40, al 50%? A un 40 o 50%, y además ten en cuenta que con un riesgo de infecciones importante. Cuando no suena en un sitio, suena en otro, y eso que la gente y el funcionariado está siendo muy prudente en ese sentido. Pero se deberían de tomar otro tipo de medidas y sobre todo mucha inversión que no se está haciendo. Ahora acabo de entrar en una cafetería a tomarme un café y desayunar y veo la moción de censura. O sea, gente perdiendo el tiempo cuando los verdaderos problemas de la nación están sin resolver. ¿Qué nos va a resolver el toque de queda? Eso va. Espera, no me aceleres, que ahora te voy a preguntar obviamente, pero coincido en absoluto, lo he comentado en el inicio del programa, todo esto es un paripé político que no lleva a ninguna parte. Es una justificación política. Claro, y empezar aquí a dirimir que si, por ejemplo, en este ámbito la derecha se abre, se cierra, si son golpes de efecto, a más de 2 años o 3 años vista de unas elecciones generales, esto es, ni se contempla, y teniendo en cuenta la situación que realmente nos preocupa a todos, que es lógicamente la pandemia. Una cuestión más respecto, antes de entrar con el tema del toque de queda, José Vicente, sobre el acceso, por ejemplo, estamos hablando de los centros educativos, pero sin ir más lejos, la Ciudad de la Justicia de Valencia o cualquier tipo de juzgados en la Comunidad Valenciana tienen un movimiento muy importante de personas. ¿Os hacen algún tipo de pruebas? Pruebas no. Estuvieron unos días tomando la temperatura, pero ahora no te hacen ningún tipo de pruebas. Yo entro a la Ciudad de la Justicia por la zona de letrados, me revisan por seguridad en el arco si llevamos algún tipo de objeto contundente o arma que habitualmente no suelo llevar. Ya me imagino. Y nada, pues no nos toman ni la temperatura. ¿Y por qué nos toman ni la temperatura ahora? Pues, pues habría que preguntarle a los que redactan el protocolo de seguridad por qué no hacen eso. Eso es el tema. No hay otra. Bueno, aquí todos los días, aquí en el acceso a la sede de Radio Intereconomía Valencia, que obviamente formamos parte del edificio del Diario de las Provincias, todos los días tenemos la pistolita, aquí nuestros compañeros de seguridad, claro. Yo estoy encantado, nos tienen aquí controlados y monitorizados. No, sí, eso sería lo idóneo. Hombre, claro. Y no será que por aquí no pasa gente, como bien sabéis, al cabo del día también. Bueno, vamos ya a entrar en materia. El toque de queda, ¿qué? ¿Qué supone? ¿Qué no puede suponer? El toque de queda, muchos juristas y muchos, sobre todo, constitucionalistas, están dirimiendo si se puede utilizar dentro de lo que es el estado de alarma y no del estado de excepción, porque restringe movilidad y restringe derechos. Yo considero que el estado de sitio, el toque de queda, es una situación de justificación política, porque considero que nuestros legisladores han tenido tiempo más que suficiente
para desarrollar una ley de emergencia sanitaria con los antecedentes que hemos tenido. Bueno, una ley de emergencia sanitaria a nivel reto. orgánico, es decir, ley orgánica, claro. que estructurase algún tipo de restricciones con una finalidad puramente de tutela sanitaria y de bien jurídico protegido, salud pública, y no tener que ir a un toque de queda amparado, algunos dicen que ilegalmente o inconstitucionalmente, en un estado de alarma y no en un estado de excepción, que determina una serie de consideraciones restrictivas y limitaciones de derechos injustificadas. ¿Por qué? Porque tú estás limitando la movilidad y el desplazamiento de personas sanas, que no tienen nada que ver. Es decir, tú tienes que luchar contra la pandemia, controlar las infecciones, cortar este tipo de actuaciones, pero no coger y decir, no, es que estado de alarma y toque de queda. Pero, sí, perdona, permíteme un detalle. Creo que has puesto el punto sobre la I. Es decir, hay un detalle fundamental en lo que tú apuntas. Efectivamente, ahora cuando tú coartas esa libertad de movimientos y de acción de todos los colectivos sociales y económicos, estás, digamos, en un concepto muy generalista, muy genérico. Y a lo mejor no te concentras, como muy bien apuntas, donde están los focos a las áreas concretamente de infección. Un detalle, permíteme. José, ¿tú cómo ves esto? ¿Una ley de emergencia sanitaria sería muy efectiva también en el ámbito de la educación? Yo, desde el sindicato, lo que consideramos es que hay que buscar todas las fórmulas para que realmente nos adelantemos a los acontecimientos. Y lo que en general estamos viendo es que se están dejando pasar los tiempos y luego se aplican medidas de urgencia sin el consenso necesario. Porque jurídicamente esto avalaría mejor, si cabe, el cierre de un centro educativo. Sí, porque aquí hablamos, como bien dice José Vicente, vamos a cerrar un aula, vamos a cerrar un centro educativo, pero todo esto no se recoge al final en un marco jurídico, es decir, no de garantía, lo que yo entiendo, interpreto, que vivimos en un Estado de Derecho. Un segundito, José Vicente, ¿tú cómo lo ves esto? Sí, en nuestro caso sí que tenemos antecedentes y es cierto que venían catalogados o venían tipificados por la norma el hecho de un cierre de centro educativo si se producía, por ejemplo, una inundación. Entonces el alcalde sí que puede decretar ese cierre de centros educativos. Pero es cierto que la situación que tenemos ahora de pandemia es una situación que sobrepasa estas situaciones puntuales y que se alarga en el tiempo. Por lo tanto, entiendo que los juristas son los que deberían de organizar legislativamente para dar mayor seguridad a todos desde el punto de vista jurídico, en nuestro caso a directores, y que la Consellería tuviera, evidentemente, un marco legal. Y yo creo que en este caso debería de ser un marco legal a nivel nacional. La transposición o adaptación correspondiente a las comunidades autónomas para trabajar todos con las mismas reglas. Es decir, José Vicente, que por cierto, qué escándalo están haciendo ahí en el ambiente en que es que me he salido aquí a la puerta de... un detalle importante. Vamos, dicho de otra manera, que en lugar de estar preocupándonos hoy por una chorrada, que es la moción de censura, que es una absoluta chorrada, tendríamos que estar debatiendo ahora mismo en el Congreso una ley, por ejemplo, de emergencia sanitaria. Efectivamente. Si fuésemos un país adulto y serio. Claro, vamos a ver. Si tú ves una concentración de gente joven porque está haciendo un botellón, sí, tú hoy con la legislación que tienes suficiente elementos para frenar eso. Tú mandas a la policía o a la Guardia Civil, lo disuelves, detienes a los que tengas que detener si están incumpliendo o les impones las multas pertinentes. Es decir, con el marco jurídico ya existente. La pregunta es... Claro, pero tú no puedes decir, no, es que voy a poner toque de queda de 10 de la noche o de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, porque ¿qué haces con los transportistas? ¿Qué haces con las paradas de centros en las autopistas que esta gente duerme y necesita, porque son trabajadores esenciales? ¿Qué pasa? ¿Que los bloqueas a todos? ¿Estás bloqueando la movilidad y restringiendo derechos de gente perfectamente sana? Cuando lo que tienes que coger es en la ley de emergencia sanitaria poner todos los medios, modos y formas pertinentes para subsanar esa situación. Y punto, y se acaba el problema. No tendríamos y no tienes por qué coger como un estado totalitario el toque de queda, porque eso restringe derechos injustificadamente. Claro, ayer precisamente en los informativos tuvimos la oportunidad de comprobar, como muy bien apuntas, que se ven afectados los servicios de 24 horas, tiendas, restaurantes, etcétera. Es decir, que vale... ¿Y con qué justificación? Si esta gente está trabajando con su camión y paran, se afean un poco y se van. Bueno, es que, perdona, una parte importante del transporte por carretera se produce en horario, como es lógico, por la noche. Entonces, es decir, como tú bien dices, ¿qué tiene que hacer la Guardia Civil? ¿Parar al camión de turno
Es decir, Claro, Navarra... cuando es mucho más sencillo una ley de emergencia sanitaria que diga, mire, cuando se localice un núcleo de contaminación, un rebrote, vamos a hacer esto, esto y esto. Si hay que inmovilizar a estas personas, se les inmoviliza. Si hay que prohibirles salir, se les prohíbe. Y hay medios tecnológicos que permitirían perfectamente ese tipo de situaciones. Por ejemplo, las pulseras localizadoras. Por ejemplo. No habría ningún tipo de problemática y tú lo tendrías todo súper controlado. Y eso permite restringir derechos individuales a aquellas personas que son vehículos de transmisión, pero no a la generalidad de la gente. Bueno, yo creo que lo has definido fantásticamente bien, amigo. A ver si vienes a vernos. Deja ya de trabajar un poquito, que no paras. Entre juicio y juicio. ¿Cuántos juicios tienes al día ahora? Claro, como vais con tanto... ¿Cuántos juicios tienes al día? Porque como vais con tanto retraso, pues será un no vivir. Ayer tuve 9 juicios. 9 juicios tuviste ayer. Sí, madre de Dios. Los tuve que repartir en la gente del despacho. No, y tanto. Esta marcha, pues tendrás trabajo para los próximos 4 o 5 años. A este ritmo, claro. Sí. Si Bueno, pues nada, oye. Un fuerte abrazo. De estar con vosotros. Venga, gracias, amigo. Cuídate mucho. Chao. Hasta ahora, adiós. Fíjate qué bien lo ha definido José Vicente Tello. Es decir, ese marco jurídico, que también falta a todos los niveles. Sí. No, lo que está claro es que es una situación que nos ha venido nueva, pero ya llevamos unos meses y por lo tanto, en este sentido, cuando hablamos de leyes orgánicas, como sería la de educación o como serían otras que habéis comentado y que evidentemente son orgánicas porque desarrollan derechos fundamentales que vienen recogidos en la Constitución, lo que realmente hay que hacer es exigir una profesionalidad en la gestión a los políticos, una negociación, llegar a acuerdos y que esto no sea un debate entre unos y otros, sino el bien común. Y yo creo que eso a veces nosotros lo echamos de menos en las negociaciones o en las imposiciones que la propia Administración hace. Bueno, volvemos a tu libro, nunca mejor dicho, ya que estamos hablando de educación. Por cierto, ¿se siguen utilizando mucho los libros o no? ¿O ya cada vez somos más digitales? Cada vez somos más digitales y cada vez valoramos, yo creo que muchos de nosotros y creo que también los alumnos, el tacto del papel. Con lo cual, yo creo que el equilibrio siempre es lo ideal. Hombre, a ver, lo que está claro es que para los que ahora ya tenemos una cierta edad, pues claro, recordamos cuando nos tocaba ir a clase con bastante peso. Eso era para que nos hiciésemos fuertes, ¿verdad? por hacer un poquito de broma. Precisamente al hilo de esto, varias cuestiones, José. Los docentes. Habéis pedido también el reforzamiento, como es obvio, de las plantillas, de profesores. Hablamos, sin ir más lejos, del tema del personal sanitario, pero los profesores necesitáis también un refuerzo muy importante. Hay muchísima confusión con el tema de la accesibilidad a las plazas. Está Valenciano de por medio. Por ejemplo, en el ámbito sanitario, por cierto, ayer un tribunal tumbó el requisito lingüístico para el ámbito de la medicina, como pedía el Colegio de Médicos de Valencia, porque no es comprensible, para salvar vidas, como si quiera hablar uno en chino o en ruso. Eso por un lado, todos los requisitos, másters, el acceso, evidentemente, de todas las personas ahora mismo que podrían impartir clase y docencia, porque seguís con muchos problemas también, porque claro, tenemos 1.700 trabajadores, profesores, que están ahora mismo de baja. Todo esto hay que cubrirlo, hay que paliarlo, hay que reforzar ese tipo de servicios. ¿Está garantizada, por ejemplo, la atención ahora mismo presencial o no? Y esto también, le extiendo la pregunta, que estamos hablando de material también, se está poniendo al servicio de los alumnos pues tablets, ordenadores, en fin, no solo porque estamos en la era digital, sino también para ayudarlos en materia online, porque mucha gente, mucho alumno, especialmente también en el ámbito de secundaria y sobre todo también en el ámbito ya universitario, se quejan de que la falta de capacidad que tienen en muchos casos de poder acceder a la tecnología para poder recibir las clases, aunque sea online. Sí. He planteado muchas cosas en una, pero bueno. Voy a intentar contestar. Venga. Bien, el esfuerzo de la Administración con esas 40.000 tablets que se han comprado evidentemente es importante, pero es necesario ampliarlo. Y eso implica fórmulas creativas, diría yo, de que la Administración haga esos acuerdos que nosotros desde CESIF hemos pedido con grandes tecnológicas para ampliar esta plantilla de tecnologías. Dicho eso, ¿está generando problemas las clases online, la plataforma? Sí. La Consellería se
ha mantenido en su situación de nosotros queremos trabajar con esta plataforma, nosotros nos parece bien, pero le hemos dicho que por favor acuda a las grandes tecnológicas, que haga acuerdos estratégicos y que amplíe las plataformas para trabajar. No lo ha hecho. Perdón un detalle. Esto sería una clave, pero otra cuestión también debe contar, entiendo yo, la Consellería con vosotros, con los docentes. Habrá que desarrollar las plataformas que se consideren más oportunas, llegar a acuerdo, como tú dices, con las tecnológicas de punto. Para esto, yo creo que el gobierno valenciano ha tenido tiempo de sobra de prepararse durante todo el verano y puede seguir trabajando en ello. Bueno, y lo aplico también al Ministerio de Educación, ¿no? Pero tendrán que contar con vosotros y habrá que contar con todo el mundo y habrá que consensuar determinadas plataformas que puedan resultar válidas para poder trabajar. ¿No es así? Debería de ser así y no lo ha hecho la Consellería. Entonces nosotros seguimos insistiendo en que... Bien estamos. Sí, nosotros lo que siempre somos como sindicato CESIF es un sindicato propositivo. Cuando algo lo hace bien, decimos que lo han hecho bien. Y cuando entendemos que hay mejoras, pues las pedimos y las exigimos y protestamos si hace falta por ellas. Respecto al personal, ¿el refuerzo de personal ha sido importante? Sí. ¿Ha sido suficiente? No. ¿Cuál es el mayor problema que nos encontramos ahora? Pues que hay muchos centros educativos donde los padres y las madres, incluso alumnado, está exigiendo esa presencialidad. ¿Por qué? Porque se generan agravios comparativos entre unos centros y otros, incluso dentro de los mismos centros, entre los cursos, dado que hay cursos o niveles educativos que van todos los días y reciben clase presencial y hay otros que van de forma alternativa. Yo recuerdo que en este programa, y ya hace bastante tiempo, lo que planteamos nosotros del sindicato es que se hicieran acuerdos, por ejemplo, con ayuntamientos para habilitar espacios y que todas las clases, todos los grupos pudieran tener clases presenciales. Esto se está produciendo como un problema. Los padres y las madres entienden que esa presencialidad es importante y nosotros también entendemos que es importante. ¿La Consellería ha sido dinámica en este sentido? No. ¿Ha hecho caso omiso del planteamiento que nosotros hicimos desde una posición propositiva, como decía anteriormente? Sí. Hable usted con los ayuntamientos, hable usted con entidades públicas que puedan prestar espacios y no nos ponga la excusa de que, fíjate, tendrán que ir a otra manzana a dar la clase. Bueno, también tú recordarás en el inicio del curso, cuando comentábamos todo esto, el otro gran caballo de batalla también en este sentido, es decir, los ayuntamientos, que también hay que contar con ellos, porque al fin y al cabo los centros educativos están en los municipios y un ayuntamiento debe saber a qué atenerse. Primero, para cumplir con un protocolo anti-COVID. Segundo, para poder habilitar más aulas, más espacio ante determinadas circunstancias. Tercero, para tener esa capacidad también de atender, en este caso, al colectivo de docentes y de alumnado. Es decir, a un ayuntamiento, José, hay que darle armas. Hay que ver de qué manera se puede trabajar. Y volviendo al punto anteriormente que te comentaba y no me has contestado. Es decir, el tema de cómo paliar la carencia de docentes. ¿Cómo se está solventando este tema? Es decir, ahora mismo hay garantizada esa asistencia, esa atención presencial porque hay un número de docentes determinado, faltan docentes, hay tantas dificultades como parece para que puedan acceder personas que ya están, bueno, pues en disposición de poder impartir clase. ¿Cómo está la situación en la Comunitat Valenciana? Las sustituciones del profesorado que puedan estar de baja o por cualquier otro motivo, en realidad se puede mejorar. Los datos que nosotros tenemos es que a día de hoy, cuando una docente falta o previsiblemente tiene una falta de asistencia a los centros educativos inferior a 15 días, no se sustituye. Y eso, en la situación en que nos encontramos, es inaceptable. Nosotros hemos pedido mecanismos por los cuales, si van a ser menos de 14 días, por ejemplo, o de 15 días, automáticamente a los 2-3 días se pueda sustituir. Porque al final lo que estamos haciendo es que el alumno o los alumnos y alumnas no tienen docencia y eso es una pérdida de oportunidades, porque realmente la educación sirve para tener oportunidades, para formarse y para tener un mejor futuro. Es decir, ahora mismo estamos funcionando más o menos de manera normal en lo presencial también. Se está combinando mucho la formación online, por ejemplo, en el ámbito... El tema es que los docentes se han dado cuenta, y yo creo que el alumnado en general también, de que las tecnologías vinieron de forma sorpresiva y han venido para quedarse. Y en 100%, digamos, cuando se produce un confinamiento, sea de un grupo o sea de un número determinado de alumnos
porque se ha dado positivo o hay sospechas de que se pueden dar. En ese momento es cuando pasa esa formación, al menos a ese alumno o a ese grupo, automáticamente a online. Vale, 2 cuestiones rápidas. ¿Se está aplicando con relativa frecuencia este salto de un modelo a otro? Como decía antes, se están sincronizando en el tiempo y, sobre todo, ¿está funcionando el mecanismo? Es decir, de activación directamente de presencial a online cuando se requiere. Venga, a ver. Está funcionando cuando se requiere para unos alumnos que se tienen que quedar en casa, por ejemplo, dado que tienen que realizarle las PCR o las pruebas correspondientes. Ahí más o menos es una cosa automática, sobre todo porque el volumen de datos o de implicados es pequeño. Y está funcionando con muchos problemas en conjunto del sistema educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las aulas virtuales que se tenían que crear y que se han creado han entrado con retraso o suelen dar problemas por la cantidad de datos que ese gran volumen genera. Y ahí es donde recae pues ese tirón de orejas, si me permites la expresión, a la Consellería de Educación de, oiga, vayamos más allá y consigamos mejores resultados. Porque seguimos funcionando en materia, José, sobre todo a nivel presencial, por lo que tú estás apuntando, y si hablamos del capítulo online, por lo que dices, que entiendo que está funcionando en torno a un 10, un 20%, es decir, ¿cómo estáis? El online 100% solo se produce cuando hay un aislamiento. Vale. Y de forma general... ¿Que se está activando ahora mucho, poco? Se está activando relativamente poco en porcentaje, dado que la incidencia en los centros educativos, como hablábamos antes, el 99% de las aulas están funcionando habitualmente. Bueno, pues esto es una muy buena noticia. Esto buena noticia. No quiere decir, obviamente, que no haya que seguir mejorando en el ámbito también del desarrollo de esas plataformas que tú apuntabas. Y como es obvio, es que lo has definido muy bien. Hombre, si no se llega a un acuerdo con tecnológicas, apaga y vámonos. Si no se consensúa también un modelo establecido para desarrollar ese tipo de plataformas junto con vosotros, con la comunidad de docentes, también vamos por mal camino. ¿Me das unos minutitos más a la vuelta del boletín informativo? Venga, nos vamos a las noticias. ...107.1 FM. Buscamos locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos. Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor. Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario. Con el orgullo de ser empresaria. Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eactívate. Suma tu creatividad en eactívate.com. En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. En Aliter Abogados reclamamos el IRPH de hipotecas de consumidores y empresas. También reclamamos el sobreprecio pagado en la compra de camiones entre 1997 y 2011. Y solo cobramos si ganamos. Consulta gratuita. Infórmese en aliterabogados.com, calle Colón 82, Valencia. ¿Problemas para el pago de deudas? Seas empresa, autónomo, parado, pensionista, contacta con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento y podremos solucionarlo. Entra en www.liberatusdeudas.es o llama al 671 63 74 71. Las mudanzas del hogar o para oficinas, con destino nacional o internacional, la necesidad de guardar nuestros muebles o el uso de grúas de elevación por fachada, lo resolvemos con eficacia en Mudanzas Levante. Conócenos en mudanzaslevante.com. Mudanzas Levante. 25 años transportando historias con final feliz. Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca. Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario. Con el orgullo de ser empresaria. Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eactívate. Suma tu creatividad en eactívate.com. Estás escuchando Intercafé.
10 de la mañana, 8 minutos. Ya hemos escuchado ese boletín informativo. Sigue pasando la actualidad, obviamente, por ese Congreso de los Diputados, con esa moción de censura que no irá a ninguna parte, tal y como comentábamos con nuestro buen amigo y abogado José Vicente Tello. Y en lugar en este país de hablar de la ley de emergencia sanitaria, estamos hablando pues de esa moción de censura. Bueno, a ver, yo tenía previsto acabar a las 10 con José Seco, pero me he dejado unas cositas rápidas en el tintero, porque ya tenemos aquí a Ricardo Cebriá, que hasta las 11 vamos a hablar también de turismo, largo y tendido, que hay muchos temas que abordar. Pero bueno, dos detalles para concretar, José, para ir cerrando contigo. En primer lugar, la LOMLOE. Empezábamos el programa hablando de eso, del comunicado, por ejemplo, del senador del Partido Popular, de Pablo Ruz, en relación a que considera inadecuado el momento. ¿En qué punto está también la ley? ¿Tú crees que Isabel Celaá la va a poder sacar adelante o no? Y todo lo que ello conlleva y supone y tendría de repercusión para la comunidad concretamente educativa. A ver, rápidamente, cuéntame. Primera cosa, cualquier ley orgánica en educación debe ser consensuada con toda la comunidad educativa. En el momento no partimos de esa premisa, estamos abocados a tener problemas. Y, por tanto, es necesario que se repiense por parte de todos los grupos políticos y por parte de todos los gobiernos que cualquier modificación en algo tan esencial y estratégico como es la educación y, por lo tanto, la formación de los españoles, las españolas, valencianos, etcétera, pues evidentemente tiene que partir de un consenso y tiene que tener una visión de, te diría yo, incluso una década. Es decir, los resultados de un cambio ahora se van a producir en un tiempo que no es corto. No podemos trabajar con modelo cortoplacista, por un lado. Por otro lado, estábamos aquí comentando fuera de antena un detalle también significativo que tiene que ver con el sistema de ventilación de las aulas, por lo que atañe lógicamente a José Seco, pero que lo podemos aplicar a cualquier tipo de espacios cerrados. Varias cuestiones que conviene recordar muy rápidamente. La recirculación del aire, estamos hablando antes, por ejemplo, del sistema de ventilación de aviones y de trenes. Bueno, ahora que estamos un poco obsesivos con el tema del COVID, hay que recordar que si no hubiese buenos sistemas de recirculación del aire, para empezar no podríamos subsistir dentro de un avión o de un tren durante muchas horas, porque hablamos antes de los trenes antiguos que se bajaban la ventanilla y ya no había ningún problema de ventilación. Pero obviamente a la velocidad de un ave, a 300 kilómetros por hora, no podemos abrir la ventanilla. Y lo mismo es el caso de los aviones. Es decir, si se produce un contagio en un aula, en un avión, en un medio de transporte, etcétera, es por cercanía de una persona a otra para esa transmisión del aire, pero no por el sistema de recirculación. Bueno, hay una de las últimas propuestas, que también estábamos comentando, José, en el boletín informativo, tiene que ver por los sistemas de humidificación que han puesto de relevancia algunos científicos. ¿Crees que podría ser una medida efectiva? Bueno, nosotros del sindicato CESIF lo que le hemos planteado a la Administración es cómo vamos a adecuar las aulas en el tema de ventilación. Estamos hablando de que el protocolo que no fue verificado en su momento por el Comité de Seguridad, que es el órgano dentro del mundo educativo que debería de revisarlo antes de que se ponga en marcha, y no fue así, pues evidentemente quiere trabajar en esa línea, al menos nuestros técnicos del sindicato. Entonces, en este sentido, lo que le pedimos a la Administración es, llegamos tarde, estamos ya en otoño. En invierno el protocolo lo que dice es que habrá que mantener las ventanas abiertas si queremos una buena ventilación. Y los últimos estudios, que no son cosa de nuestro sindicato, por lo tanto no se nos puede tachar de que estén viciados por nuestro interés, pues evidentemente lo que están diciendo es que la ventilación de las ventanas abiertas es la única que garantiza esos mínimos de seguridad a la hora de la limpieza del aire. ¿Y hay una buena ventilación en términos generales en nuestros centros educativos? Sí, parece una pregunta muy tópica, pero tiene su cara B. Es decir, ¿hay una buena ventilación de nuestras aulas en el sistema educativo con ventanas abiertas siempre que se puedan abrir? Sí. ¿Es razonable mantener esta medida en invierno y en algunos lugares? No. ¿Teníamos problemas de adecuación de las aulas, por ejemplo, en verano con el aire acondicionado en cursos anteriores? Sí. ¿Se le ha dado alguna solución? No. Por lo tanto, pongámonos a trabajar. Por favor, Administración, Consellería de Educación, escuche a los técnicos, escuche a los sindicatos
y pongámonos en marcha ya. Y que no tengamos que ver algún tipo de situaciones, como hemos visto durante el periodo de verano, que por otro lado incluso puede llegar a apetecer, de no ver a cómo los docentes estáis dando clase a los niños, concretamente también en los patios, en parques, etcétera, ¿eh? Más que nada porque viene frío, lluvia, viento, etcétera. Y yo no sé si tendrán COVID, pero pueden pillar unos resfriados buenos, considerables de los de toda la vida. Efectivamente, lo que tenemos que hacer es adecuar las aulas, en el caso ahora de ventilación también, para que ahí se pueda garantizar desde el punto de vista sanitario y sobre todo no mantener las ventanas abiertas como medida única para la ventilación, dado que eso puede implicar el hecho de que se produzcan otras patologías, como bien comentas, de constipados o gripes, que a lo mejor intentamos solucionar uno, complicamos el otro y al final tenemos una bomba. Don José Seco, presidente del Sindicato de Educación del Sindicato CESIF Comunidad Valenciana. Amigo, cuídate mucho. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.